Un gusto y todo un honor predicar expositivamente la palabra de Dios en favor de ustedes, de todos los presentes, porque la palabra de Dios es el instrumento en las manos de Dios para hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y además, como ella es inspirada por Dios, es útil, dice, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Por la providencia de Dios, hoy me corresponde seguir con la predicación del Evangelio de Marcos. En ese orden de ideas, mis hermanos, los invito a que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. ¿Estamos ahí? Bien. El día de hoy, mis hermanos, vamos a estar meditando un poco más a fondo en lo que dice Juan Marcos, el evangelista Juan Marcos, allí en Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, se aparecieron los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Por favor, que sea tu Santo Espíritu aplicándola con poder a nuestros corazones. Por favor, ilumina nuestro entendimiento para comprenderla adecuadamente, Señor. Por favor, usa, Señor, este vaso de barro para edificar a tus ovejas. Si es necesario, Señor, para exhortarlas y también traer consuelo a sus vidas, Señor. Y si hay, bendito Dios, entre nosotros, pecadores muertos en delitos y pecados, por favor, obra ese milagro del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la conversión para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Nos podemos sentar, mis hermanos? Permítame iniciar el sermón de esta mañana contándole que hace un par de semanas atrás tuve la oportunidad de compartir en la ciudad de Barranquilla por un corto periodo de tiempo con un hermano en la fe y misionero estadounidense llamado Benjamín. Algunos de ustedes ya lo conocen. A quien, por cierto, le gusta mucho el café colombiano. Y por un comentario que ese hermano, ese amado hermano hizo ese día sobre las serpientes venenosas, recordé que en los Estados Unidos de América hay varias pequeñas iglesias que son parte del movimiento pentecostal de santidad, que manipulan serpientes venenosas durante el culto de adoración. ¿Había escuchado eso? Bueno, si no lo había escuchado, se lo presento. A las congregaciones cristianas que tienen esta práctica se les ha denominado popularmente como iglesias de señales. Y esas iglesias cristianas
entre comillas, basan su manipulación de serpientes venenosas durante el culto de adoración en lo que el Señor y Salvador Jesucristo dijo allí, en Marcos capítulo 16, verso 17 al 18. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esta práctica, por supuesto, ha dejado como resultado múltiples casos de personas mordidas por serpientes venenosas. Y esta práctica, por supuesto, que ha dejado numerosas muertes por mordeduras de serpientes venenosas. Y entonces surge el cuestionamiento: ¿por qué razón está ocurriendo esto? ¿Por qué? Bueno, por un grave error de interpretación bíblica y aplicación. Un grave, repito, error de interpretación bíblica y aplicación. Porque lo que el Señor Jesús dijo ahí en Marcos capítulo 16, verso 17 al 18, no lo dijo a la iglesia de todos los tiempos, sino que lo dijo originalmente al grupo de 11 discípulos o apóstoles que inicialmente saldrían a cumplir la gran comisión. Y por esta razón he decidido titular la predicación de esta mañana La Gran Comisión Apostólica, segunda parte. Repito, niños, el sermón de esta mañana se titula La Gran Comisión Apostólica, segunda parte. Porque hace 8 días, junto con el pastor Julián, vimos la primera parte, ¿verdad? La Gran Comisión Apostólica, segunda parte. Y lo que vamos a considerar esta mañana básicamente son 2 cosas que encontramos allí en nuestro pasaje. En primer lugar, vamos a considerar el reproche. El reproche. Esto lo podemos encontrar ahí en Marcos capítulo 16, verso 14. Y en segunda instancia vamos a considerar la gran comisión. La gran comisión. Esto obviamente lo encontramos entre el versículo 15 y el verso 18. Lo que relata el evangelista Juan Marcos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en este pasaje, nos ubica entre el año 30 y 33 después de Cristo, aproximadamente. Recuerden que para este momento de la historia de la redención, el amado Hijo unigénito de Dios el Padre, es decir, el Señor Jesucristo hombre, ya había resucitado, como cantamos hace un momento. No olviden que Él no había venido a este mundo para ser servido. ¿Para qué? Para servir a multitud de pecadores y para dar su vida en rescate por muchos pecadores. Entonces, Él ya había hecho perfectamente toda la voluntad de Dios en este mundo. Ya había muerto por nuestros pecados. Ya había sido sepultado y ya había resucitado entre los muertos. ¿Cuál día? Al tercer día, ¿verdad? Conforme a lo que había sido anunciado y profetizado en las Escrituras de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Lo que los judíos, por cierto, conocen como Tanakh y nosotros el día de hoy denominamos Antiguo Testamento. Recuerden que Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos por la mañana del primer día de la semana, es decir, un día domingo como el día de hoy, ¿verdad?
Y ahora él se estaba presentando resucitado entre los muertos, delante, por supuesto, de muchas personas. ¿Para qué? Para que ellas fueran a testificar que él efectivamente había ¿qué? Resucitado. Pero aunque esos testigos oculares, que fueron algunas mujeres y algunos hombres, fueron y testificaron que él había resucitado, no obstante, los 11 discípulos no les creyeron. Y esto nos permite considerar nuestro primer punto, el reproche. El reproche. Aconteció que finalmente, dice ahí en nuestro pasaje, Jesús se apareció a los 11 discípulos mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y aquí es importante recordar lo siguiente. No olviden que en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19, el evangelista Juan Marcos relata que Jesús estableció a 12 discípulos. ¿Lo recuerda? A los cuales también llamó ¿cómo? Apóstoles, ¿verdad? A esos 12 discípulos que él estableció, también los llamó apóstoles. ¿Para qué los estableció? Para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar el evangelio del reino de Dios, para que tuviesen autoridad para sanar ¿qué? Enfermedades y echar fuera ¿qué? Demonios. Recuerden que estableció a Simón. ¿Quién fue Simón? Al que también se le denomina en las escrituras Pedro y en algunos pasajes Cefas. ¿Lo recuerda? ¿A quién más estableció como discípulo o apóstol? Jacobo, hijo de Zebedeo, a quien también se le denomina como Jacobo el mayor. Además, estableció a Juan, hermano de Jacobo, a quien se le denomina el discípulo amado. ¿Lo recuerda? El que tuvo la oportunidad de recostarse sobre el pecho de ¿quién? Del Señor. Estableció también como apóstol a Andrés, hermano de Simón Pedro, a Felipe, a Bartolomé, que también se le denomina Natanael, a Mateo, a quien también se le conoce como Leví, a Tomás, también llamado Dídimo, a Jacobo, hijo de Alfeo, también conocido como Jacobo el menor, a Tadeo, que también se le denomina Judas Leveo, a Simón el cananista o Simón el celote, ¿lo recuerda? Y a Judas Iscariote, que fue, por supuesto, el que llegó a ser el traidor, el que le entregó y que arrepentido por haberlo entregado fue y ¿qué hizo? Se ahorcó. Y dice por allá en Hechos capítulo 1 versículo 18 que cuando él cayó de cabeza se reventó, ¿cierto? Y se derramaron sus entrañas, ¿no? Pues aconteció que finalmente Jesús se apareció a estos 11 discípulos, porque ya no estaba dentro del grupo ¿quién? Pues Judas Iscariote, ¿cierto? Es obvio. Se apareció a estos 11 discípulos mismos, a estos 11 apóstoles mismos. Estando ellos, dice nuestro pasaje, sentados a la mesa, obviamente para comer, y lo primero que Jesús hizo fue reprocharles su incredulidad y dureza de corazón. Es decir, los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque aunque ellos habían escuchado el testimonio de quienes ya lo habían visto resucitado, ellos no habían ¿qué? Creído. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y aquí quiero hacer un paréntesis para aplicar a nuestras vidas. Hermanos y amigos, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice y además advierte que sin fe es imposible agradar a ¿quién?
El Señor Jesús, en nuestro pasaje, desaprueba la dureza del corazón y la incredulidad. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que nosotros ¿qué hagamos? Creamos. Es decir, que tengamos por cierto el testimonio de los testigos que lo vieron como resucitado. ¿Está usted todavía dudando de la resurrección de Cristo? Los veo pensativos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús desaprueba la dureza de corazón y la incredulidad. Quien tenga oídos para oír, oiga. E inmediatamente después Jesús encargó una gran misión a esos 11 discípulos o apóstoles. Y esto nos permite pasar a considerar la gran comisión. La gran comisión. Para los que tal vez no lo saben, la palabra apóstol proviene del término griego apóstolos y significa enviado o mensajero. ¿Sabía eso? Bueno, si no lo sabía, se lo estoy informando. La palabra apóstol viene del término griego, repito, apóstolos y significa enviado o mensajero. Pues resulta que el Maestro Jesús instruyó, formó, preparó, capacitó a este grupo de discípulos durante un poco más de 3 años y medio. Y los llamó apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos serían los mensajeros, escuchen, que Él enviaría oficialmente. Los llamó, repito, apóstoles, porque ellos serían los mensajeros que Él enviaría oficialmente. ¿A qué? A predicar el evangelio. Así como Dios el Padre había enviado al Señor Jesús, ungido con el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo a predicar las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios, a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Ahora el Señor Jesús hacía lo mismo. ¿Con quién? Con sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, dice ahí en Marcos 16:15, Jesús les dijo, por supuesto, a los 11 apóstoles, id, ¿por dónde? Por todo el mundo y predicad, ¿qué? No su testimonio personal, dice el evangelio. ¿A cuántos? A toda criatura. Noten que la gran misión que Jesús le encargó inicialmente a los 11 apóstoles fue ir por toda la tierra. ¿Por dónde debían comenzar? Por Hechos capítulo 1 sabemos que debían comenzar desde la ciudad de Jerusalén, debían pasar por la región de Judea, luego por la región de Samaria y luego hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Debían comenzar a predicar el evangelio por su propia casa y su propio pueblo. Debían ir y predicar las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios. ¿De qué se tratan las buenas nuevas? De la persona y obra redentora ¿de quién? Del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es el evangelio en resumen? Las buenas nuevas de la persona y la obra redentora ¿de quién? De Jesús. ¿A quiénes debían comunicar ese evangelio? A todas las personas, judíos y no judíos, es decir, gentiles. ¿A dónde debían ir? A las personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas.
¿verdad? ¿Claro? E inmediatamente después Jesús pasó a anunciar dos cosas a sus 11 apóstoles. Primero, para aquellos que están tomando nota, les anunció ahí en Marcos capítulo 16, verso 16, que el hombre o la mujer que creyere el evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Hermanos y amigos, según este versículo bíblico, para ser salvo, ¿qué se requiere? Fe solamente. Para ser salvo, repito, se requiere fe en el Señor y Salvador Jesucristo solamente. Pues el énfasis para ser salvo en este pasaje recae no sobre el bautismo, sino sobre ¿qué? Sobre la fe, sobre el creer. Por eso él dice, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Para ser salvo se requiere fe en el Señor Jesucristo solamente, ¿verdad? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Según la Biblia, exactamente Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, escuchen niños, la fe es asentir la verdad del evangelio. ¿Qué es asentir? Tener por cierto que la verdad del evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La fe implica asentir el evangelio, ¿verdad? Pero la fe es mucho más que asentimiento. ¿Qué es la fe? Es creer en el Señor y Salvador Jesucristo. Es confiar en que la obra redentora que consumó Jesús es suficiente para salvarme. Que eso es suficiente. Es esperar con seguridad en Cristo Jesús. Es depender para su salvación enteramente de ¿quién? No de sus buenas obras, sino de la obra redentora de ¿quién? De Jesús. Hermanos y amigos, el hombre o la mujer, judío o gentil, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que creyere las buenas nuevas del evangelio del Señor y Salvador Jesucristo, será salvo para la gloria de Dios. Y en este punto, naturalmente, surge la pregunta, ¿salvo de qué? Porque a veces nosotros, ¿cierto? Preguntamos a la gente, ¿y usted es salvo? Y la primera pregunta que surge en la mente de esa persona es, ¿tiene sentido esa pregunta? Todo el sentido, ¿salvo? ¿Pero salvo de qué? Todo aquel que creyere será salvo, ¿pero salvo de qué? Escuche, de la enemistad con el soberano, todopoderoso, santo y justo Dios por causa de su pecaminosidad. Porque es que recuerde que después de la caída en pecado de nuestros primeros padres, Adán, cabeza federal representante de la humanidad, y Eva, todos fuimos constituidos pecadores. Y por tanto, nacemos en enemistad ¿con quién? Con Dios. Pero cuando una persona cree en el evangelio del Señor Jesucristo, es salva. Primero, de la enemistad con el santo y justo Dios por causa de su pecaminosidad. ¿De qué más es salva esa persona? De la justa ira
del santo Dios por todo su pecado. Porque es que ese Dios, según la Biblia, es santo. Y eso significa, entre muchas cosas, que Él es moralmente ¿qué? Perfecto. Y por tanto Él no tiene comunión con ¿qué? Ni con el pecado ni con los pecadores. Él está airado contra el pecador todos los días, dice. Su ira está sobre el pecador no arrepentido. Pero cuando una persona cree en el evangelio del Señor Jesucristo, es salva. En segundo lugar, entonces, de la ira del santo Dios por todo su pecado. ¿De qué más es salva la persona? Del justo castigo, de la condenación eterna. ¿En dónde? En el infierno. Del justo castigo, de la condenación eterna por parte, en el infierno, ¿no? Por parte del Señor Dios. ¿Cuándo va a efectuar ese juicio? El día del juicio final, ¿cierto? Por medio del Señor Jesús. ¿Y qué va a hacer? Ese día Él va a hacer justicia. Y entonces uno se alegra, ¿cierto? Viendo todas las injusticias que ocurren en nuestro país. Pero Él no solamente va a hacer justicia con los demás. Él también va a hacer justicia con nosotros. ¿No le da temor eso? Y Él no dará por inocente al culpable. Y la paga del pecado es, dice, la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para todo aquel que cree, ¿verdad? De eso es salvo el que cree, del justo castigo de la condenación eterna en el infierno, por todos sus pecados. ¿De qué más es salvo? De la esclavitud del pecado y del padre del pecado. Porque nacemos luego de la caída en pecado de nuestros primeros padres, muertos en delitos y pecados. Y como nacemos muertos en delitos y pecados, nuestra inclinación por naturaleza pecaminosa, ¿cuál es? Pecar y seguir pecando. Nacemos siendo esclavos del pecado. Pero cuando una persona cree, es salva. ¿De qué? De la esclavitud del pecado y del padre del pecado, ¿que quién es? Satanás. ¿De qué más es salva esa persona? De la muerte espiritual, física y eterna, en el infierno del lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, etcétera. ¿Entendió de qué es salva la persona que cree? Por eso, cuando salimos a cumplir la gran comisión, no es correcto decirle a la gente, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Eso es mentira. Eso es falso. Ese pecador no arrepentido es pecador. Es enemigo de Dios. La ira de Dios está sobre él. Y por eso, más bien, debemos es decirle, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque esa persona es un enemigo de Dios. Pero luego, la segunda cosa que Jesús anunció a sus 11 apóstoles en Marcos capítulo 16, verso 17 al 18 fue: estas señales seguirán a los que creen en el evangelio. ¿Cuáles señales? Primera, ¿qué dice? Ayúdeme. En mi nombre echarán fuera demonios.
¿Qué más dice? Hablarán en nuevas lenguas. ¿Qué dice luego? Tomarán en las manos serpientes. Obviamente la idea que quiere transmitir es que tomarán en las manos serpientes y esas serpientes no les harán ¿qué? Daño. Luego dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará ¿qué? Daño. Luego dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué ocurrirá? Sanarán. Sanarán. Para los que no lo saben, las señales básicamente son prodigios. De lo que está hablando aquí, cuando está hablando de señales, es de prodigios. Pastor, ¿qué es un prodigio? Es decir, sucesos extraordinarios que exceden los límites regulares de la naturaleza. Cuando está hablando aquí de señales, está hablando de maravillas. Maravillas. ¿Qué son las maravillas? Cosas extraordinarias que causan admiración. ¿Recuerda cómo se le denominó a las que nosotros conocemos como 10 plagas? Maravillas, ¿verdad? Cosas extraordinarias que causan ¿qué? Admiración. Cuando aquí se habla de señales, se está hablando, para que me entienda, de milagros. ¿Qué son los milagros? Hechos no explicables por las leyes de la naturaleza y que se atribuyen, por supuesto, a la intervención sobrenatural ¿de quién? Pues de Dios, ¿verdad? Porque un ser humano en sí mismo no tiene la capacidad de hacer milagros, ¿verdad? Cuando se está hablando aquí de señales, entonces se está hablando de prodigios, ¿qué más? Maravillas, o lo que nosotros conocemos comúnmente como milagros. Pues permítame contarle que durante el ministerio mesiánico terrenal de Jesús, Dios, por medio de él, es decir, de Jesús, hizo muchas señales milagrosas. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, echar fuera demonios. ¿Lo recuerda? A lo largo de esta serie en el Evangelio de Marcos, ¿qué vimos que hizo Jesús? Pues echó fuera muchos ¿qué? Demonios. ¿Qué más señales Dios hizo por medio de Jesús? Sanar enfermos de diversas enfermedades. ¿Lo recuerda? ¿Qué más hizo Dios por medio de Jesús? Resucitar muertos. ¿Lo recuerda? Y además resucitó de entre los muertos, etcétera. ¿Qué Dios por medio de Jesús hizo todas esas señales, todos esos prodigios, todas esas maravillas, todos esos milagros? Con varios propósitos. Primero, para revelar que Él, es decir, Jesús, verdaderamente era el Salvador, que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él era el ungido que Dios había prometido enviar por medio de la ley, los profetas y los salmos, que Él era el Hijo del Dios Altísimo. Para eso, Dios hizo eso por medio ¿de quién? De Jesús. Segundo, para indicar que el reino de Dios se había acercado mediante el Señor del reino de Dios. ¿Quién es ese? Pues Jesús. Ese Jesús era el Señor y es el Señor del reino ¿de quién? De Dios. Y como Él vino al mundo, entonces el reino de Dios, ¿qué hizo? Se ha acercado. Tercero, para aprobar públicamente y delante de muchos testigos la persona y la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces Dios, al hacer esas señales por medio de Jesús, estaba aprobando que Jesús era quien decía ser,
que no era un engañador, que no era un farsante, que no era un falso profeta, que no era un falso Cristo, sino que era el verdadero. En cuarto lugar, para confirmar que el evangelio que Jesús predicaba era y es verdad. Y en quinto lugar, para que los pecadores judíos y gentiles creyeran en el evangelio del Señor y Salvador Jesucristo y fueran ¿qué? Salvos y tuvieran vida y vida en abundancia. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Para eso hizo Dios todas esas señales. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? Usted puede corroborar lo que acabo de afirmar en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. En Hechos capítulo 10, versículo 34 al 43. Ahora, resulta que ahora ese Jesús anuncia a sus 11 apóstoles que las siguientes señales milagrosas acompañarían a los que han creído el evangelio. En mi nombre, les dijo Jesús, echarán fuera demonios. También anunció, hablarán nuevas ¿qué? Lenguas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿De qué tipo de lenguas está hablando acá? Por supuesto que Jesús, escuchen, aquí no estaba hablando de la glosolalia, de las lenguas ininteligibles compuestas por palabras inventadas que muchos cristianos evangélicos, carismáticos y pentecostales hablan por estos días. No estaba hablando de esas lenguas, sino que Jesús aquí estaba profetizando que hablarían sobrenaturalmente otras lenguas humanas, otros lenguajes, otros idiomas, para que me entienda. Pastor, ¿cómo lo sabe? Hechos capítulo 2, ¿lo recuerda? Cuando hablaron en lenguas, estaban hablando en lenguas humanas, lenguas nativas de otros pueblos. Y cuando las personas escuchaban que ellos estaban proclamando en sus lenguas nativas las maravillas de Dios, la gente quedó atónita. No es ese tipo de lenguas que hoy muchos dicen hablar. No, eran lenguas humanas. ¿Por qué iban a hablar ese tipo de lenguas? ¿Por qué? No olviden que les acaba de ordenar ir por ¿dónde? Por todo el mundo. Y predicar el evangelio ¿a cuántos? A toda criatura. Y esas todas criaturas son de muchas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Hablan diferentes ¿qué? Lenguas. Pues para poder comenzar a hacer esto, ellos necesitaban hablar en otras ¿qué? Lenguas. ¿Tiene sentido eso? Obvio, ¿no? Luego les dijo, tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Si bebieren cosa mortífera, es decir, si tomaren cosa venenosa, no les hará daño. Y finalmente les anunció que sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué ocurriría? Sanarán. ¿A quiénes acompañarían esas señales? ¿A quiénes? Ah, ok. Ok. Ya vamos atando los cabos.
Evidentemente, a quienes acompañarían esas señales milagrosas sería fundamentalmente a los apóstoles del Señor Jesucristo. Primero, porque a ellos fue a quienes el Señor Jesucristo envió oficialmente ¿a qué? A predicar el evangelio. Y como los envió oficialmente a predicar el evangelio, les dio autoridad. ¿Para qué? Para hacer esas señales milagrosas. Oigan, por ejemplo, lo que dice el evangelista Mateo en Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, los demonios, para que los echasen fuera. ¿Y para qué más les dio autoridad? Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y nos recuerda a quienes les dio esa autoridad. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. ¿A quién más le dio esa autoridad? Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, que es quien está relatando esto, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A quienes acompañarían esas señales milagrosas fundamentalmente serían los apóstoles del Señor Jesucristo. Segundo, porque escuchen lo que el evangelista Juan Marcos continúa relatando y termina relatando luego de nuestro pasaje. Marcos capítulo 16, verso 19 al 20. Vea lo que continúa relatando. Y el Señor Jesús, después que les habló, ¿a quiénes? A los 11 apóstoles. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con él? Fue recibido ¿a dónde? Arriba en el cielo. Recuerde que él ascendió. ¿Qué hizo allí? Y se sentó a la diestra de Dios. Escuche lo que sigue diciendo. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles saliendo, ¿qué hicieron? Lo que Jesús les mandó a hacer. Predicaron en todas partes. Y vea lo que hizo el Señor. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra del evangelio que ellos predicaron. ¿Cómo la confirmó? Con las señales que les seguían. Amén. ¿A quiénes acompañarían esas señales? A los apóstoles. Y a quienes acompañarían esas señales milagrosas sería fundamentalmente a los apóstoles del Señor Jesucristo. En tercer lugar, porque cuando usted se da la tarea de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Un libro del Nuevo Testamento, que por cierto escribió el evangelista Lucas, se puede corroborar que esas señales milagrosas acompañaron ¿a quiénes? Pues a los apóstoles. Y eso incluye al apóstol Matías, ¿verdad? ¿Y a cuál otro? A Pablo. ¿Lo recuerda? Recuerden lo siguiente. Después de que en Hechos capítulo 1, versículo 12 al 26, los 11 apóstoles junto con los demás hermanos en la fe de la iglesia de Jerusalén, escogieron bajo la guía providencial del Señor a Matías para ser contado con los 11 apóstoles, y luego de que en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, el Señor desde el cielo derramó al Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre todos los hermanos en la fe de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué ocurrió? Que los 12 apóstoles, llenos del Espíritu Santo y bajo el liderazgo del apóstol Pedro, ¿qué comenzaron a hacer? A predicar la palabra del evangelio. ¿Y qué ocurrió? Que los apóstoles, por la intervención sobrenatural de Dios, hicieron esas señales milagrosas.
Oigan, por ejemplo, lo que relata en Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 45. Recuerde que Pedro acaba de predicar el evangelio, la palabra del evangelio. ¿Qué ocurrió luego de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó la palabra del evangelio? Hechos capítulo 2, versículo 41 al 45. Así que los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? La palabra del evangelio que acaba de predicarles, ¿quién? El apóstol Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados, como lo ordenó el Señor, ¿no? Y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Vea lo que ocurrió después. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escuche lo que sigue diciendo. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común ¿cuántas cosas? Todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Vea lo que dice más adelante, Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Hechos 5, 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Vea lo que ocurría. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto, escuche, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué ocurría? Y todos eran sanados. ¿Por manos de quiénes? Pero ¿quién estaba detrás de los apóstoles? Dios dando testimonio por medio de esas señales. ¿Verdad? Hechos capítulo 19, versículo 11 al 12. Aquí ya habla de el famoso apóstol Pablo. Hechos 19, 11 al 12. Escuche lo que dice. Léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Quién hizo esas señales también? El apóstol Pablo. Pero ¿quién estaba detrás del apóstol Pablo actuando? Dios. Dios, ¿verdad? Ahora, ¿para qué haría el Señor Dios todas esas señales milagrosas mediante los apóstoles de Jesucristo? ¿Para qué? Marcos 16, 19 y 20. Ahí está la razón. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes. Escuche lo que hizo el Señor. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra del evangelio que ellos estaban predicando. ¿Cómo la confirmaba? Con las señales que les seguían. ¿Se da cuenta el propósito?
¿Para qué el Señor Dios haría todas esas señales milagrosas mediante los apóstoles? Para confirmar, hermanos, para confirmar que la palabra del evangelio que ellos predicarían mediante sus bocas y más adelante mediante sus escritos, ¿verdad? Las escrituras del Nuevo Testamento es verdad. Por medio de esas señales, Dios estaba confirmando que ese evangelio que ellos estaban predicando es verdad. Que ese evangelio que predicó Jesús y se lo enseñó a ellos y que ahora ellos iban a predicar es verdad. Y de origen divino. Porque ¿quién envió a Jesús a predicar ese evangelio? Dios Padre. ¿Se da cuenta el propósito? ¿Qué vimos el día de hoy? Recuerde que vimos la gran comisión apostólica, segunda parte. Recuerde que en primer lugar vimos el reproche. Hermanos y amigos, Jesús reprochó la dureza de corazón y la incredulidad. Y en segundo lugar, recuerde que vimos la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a cuántos? A toda criatura. Y los que creyeren serán ¿qué? Salvos. Pero los que no creyeren serán ¿qué? Y estas señales, ¿cierto? Acompañarían a los apóstoles, ¿verdad? Para que a través de esas señales Dios confirmara que esa palabra del evangelio que ellos estaban predicando era verdad y era de origen divino. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Hermano y hermana, escuche. Las señales milagrosas inicialmente y fundamentalmente acompañaron a los apóstoles del Señor Jesucristo y por tanto finalmente acompañaron a los creyentes de la Iglesia Apostólica del siglo I después de Cristo. ¿Para qué? Para confirmar otra vez la palabra del evangelio que los apóstoles predicaron mediante sus bocas, pero también mediante sus escritos, las escrituras del Nuevo Testamento, para confirmar que esa palabra, ese evangelio es verdad y de origen divino. ¿Qué ocurrió con esos apóstoles en el siglo I? La mayoría fueron martirizados. ¿Y qué ocurrió? Murieron. Y uno se cree que murió de vejez, ¿no? Pero ¿qué ocurrió con todos? Entonces, ¿qué ocurrió con esas señales? Cesaron. 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 Por tanto, esas señales milagrosas cesaron en el siglo I después de Cristo. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Por supuesto, esto no significa que el soberano y todopoderoso Dios no pueda hacer milagros el día de hoy. ¿Me hago entender? Las señales milagrosas cesaron porque era para confirmar la palabra ¿de qué? Del evangelio. Pero eso no significa que Dios hoy no pueda hacer ¿qué? Milagros. Dios hoy continúa haciendo ¿qué? Milagros. ¿Sabe cuál es el mayor milagro que Dios hace? El nuevo nacimiento. Salvar a las personas de su vana manera de vivir. Pero todavía nos queda el día de hoy que las escrituras de ellos, ¿verdad? Lo que nosotros denominamos la Santa Biblia. Pues usted y yo hoy debemos tener mucho cuidado en cómo interpretamos ¿qué? La Santa Biblia.
Porque si usted y yo la interpretamos erróneamente, tendremos malas prácticas. Y podemos terminar, por ejemplo, manipulando serpientes venenosas en el culto de adoración dominical. Ese es el fruto de interpretar mal la escritura. ¿Se da cuenta el problema? ¿Y qué acarrea eso? Pues mordedura de serpientes venenosas. ¿Y qué acarrea eso? Pues numerosas muertes de personas. ¿Por qué? Por manipular en el culto de adoración serpientes venenosas. ¿Es importante interpretar la Biblia correctamente? Muy importante. Fundamental. Quiero contarles que por la gracia de Dios tuve de estudiar hace unos años atrás un curso virtual, por supuesto, con hermanos de otros países. Uno de esos hermanos, recuerdo, era un pastor, Fran, se llama él, de España. Y estábamos hablando un día con respecto al tema de la interpretación bíblica, la importancia de interpretar la Biblia correctamente. Y él me contó el siguiente caso, que en una iglesia en España, una mujer, escuchen, iba a asesinar a uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque ella llegó a Génesis capítulo 22, donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y ella tomó esa palabra para sí. Y entonces, ¿cierto? Ella iba a asesinar a uno de sus hijos. ¿Se da cuenta el problema? ¿Entiende lo que le quiero comunicar? Mis hermanos, debemos tener mucho cuidado en la forma como interpretamos la Santa Biblia. Por eso, mi amado y mi amada, quiero animarlo, ¿cierto?, a estudiar los principios, ¿cierto?, para la interpretación bíblica. Para poder interpretar correctamente la Biblia, es importante estudiar hermenéutica y exégesis. ¿De qué se encarga la hermenéutica bíblica? De darnos las normas de interpretación bíblica, para que nosotros las apliquemos en la interpretación bíblica y no caigamos en esos errores. ¿Se da cuenta? Importante eso. Espero haberlos convencido. Porque si no, podemos terminar, ¿cierto?, un domingo de estos manipulando serpientes venenosas en el culto de adoración dominical. Tremendo, ¿no? Mis amados, no podemos olvidar el llamado que Pablo le hizo a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15. Escuche. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. En segundo lugar, hermano y hermana, aunque la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura originalmente fue dada a los apóstoles, no fue dada exclusivamente a los apóstoles, sino que en ellos también nos fue dada al resto de los creyentes de la iglesia del Señor Jesucristo de todos los tiempos.
¿Cómo lo sabemos? Bueno, tenemos certeza de esto primero por la extensión de la gran comisión. Piensen eso por un momento. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a cuántos? ¿Será que los apóstoles solos iban a poder cumplir todo eso? Pues no, ¿cierto? Era una gran comisión. No solamente ellos iban a ¿qué? A participar en ella, sino el resto de ¿quiénes? De los creyentes, el resto de la iglesia del Señor. Porque sabemos que es para todos los creyentes, para toda la iglesia de todos los tiempos. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, por la promesa que hace el Señor Jesucristo acá. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escuche la promesa que hace Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Piensen esto por un momento. ¿Será que esos apóstoles iban a llegar hasta el fin del mundo? No, todos se murieron en el siglo. Esta promesa no solamente era para ellos, sino para el resto de los creyentes, para el resto de la iglesia. ¿Se da cuenta? La gran comisión también es para ¿quién? Para nosotros. Mis amados, id y haced discípulos. Enséñenles que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado. Y recuerde la promesa. No vamos solos. He aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y sabemos que esta gran comisión es para todos los creyentes, para la iglesia de todos los tiempos, por lo que Jesús también profetizó. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino. ¿En dónde? En todo el mundo. Para testimonio, ¿a quiénes? A todas las naciones. Y escuche lo que profetizó. Y entonces, ¿vendrá qué? ¿Eso lo podría hacer solo los apóstoles? No, ellos recorrieron solamente una partecita, ¿verdad? Pero ese no fue todo el mundo. ¿Se da cuenta? La gran comisión era para todos los creyentes, para toda la iglesia. ¿Qué le quiero decir con esto? Hermano, usted y yo debemos, recuerde que esto es un imperativo, debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a cuántos? A toda criatura, a toda persona, judíos, pero también ¿qué? Gentiles. A todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Que el Señor nos ayude. Y finalmente, no quiero terminar este sermón sin hacer un llamado a aquel amigo y a aquella amiga que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Cristo Jesús. Amigo y amiga, esos apóstoles dejaron escrito el evangelio, la palabra del evangelio que Dios confirmó por medio de esas señales milagrosas. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió ese evangelio, escribió lo que hizo la persona del Señor Jesucristo.
¿Para qué escribió eso? Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. El apóstol Juan dijo lo siguiente: escuche, amigo y amiga, no se duerma y escuche. Esto es un mensaje de vida o muerte. Esto no es para tomar a la ligera. Esto es un mensaje de vida o muerte. Niños, escuchen. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, el Evangelio de Juan. Pero estas señales se han escrito en el libro de Juan, del Evangelio de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigo y amiga, arrepiéntase de sus pecados, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque hoy nos permitiste recordar la verdad de la palabra del Evangelio. Gracias porque hoy nos has permitido recordar que esta gran comisión que originalmente fue dada a los apóstoles también nos corresponde a nosotros. Señor, ayúdanos a ser diligentes. Llénanos, bendito Dios, de tu Santo Espíritu para predicar con denuedo la palabra del Evangelio. Señor, pone en nuestro camino las personas para que les prediquemos. Pone en nuestro camino, Señor, a tus escogidos para que les prediquemos el Evangelio y crean y sean salvos, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser más diligentes. Por favor, ayúdanos, Padre amado, a amar más a los perdidos. Por favor, ayúdanos, bendito Dios, a amar tanto a los perdidos, Señor, que no omitamos predicarles el Evangelio, por medio del cual tú los puedes salvar. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.